Sigamos con esto. No tengo que dejar la palabra agenda escrita ahí todo el tiempo. 13.1 del 2016. Hoy nos corresponde hablar de teoría de juegos. Y en particular del dilema del misionero. Y podemos hablar un rato sobre el proyecto, sobre qué hacer. Entonces, ahora sí, miércoles 13 de enero del 2016, continuamos el curso de lógica que empezamos el año pasado, parte del programa de computación y programa de simulación de la web. Yo les había pedido en la última ocasión que nos vimos, después del taller prólogo, que por favor leyeran ese capítulo de niveles de conciencia. Quería comenzar hoy con ¿Estaba el niño Jesús? El libro de Daniel Goleman, que es aparentemente uno de sus bestsellers sobre el tema de inteligencia emocional. Todavía no lo he leído mucho, un fragmento. Estuve de reposo médico en diciembre, entonces no tengo todo el tiempo para eso, unos días. Y entonces pues no tengo todavía una opinión general sobre el tema como lo plantea este hombre, pero tiene una introducción en la que trata de ubicar la inteligencia emocional como parte de nuestro arsenal de herramientas para la supervivencia, en particular la naturaleza de la inteligencia emocional en comparación con la inteligencia llamada intelectual o coeficiente intelectual. Dice por acá, hablando de las personas que han tratado el tema de la inteligencia y las emociones, que las emociones pueden ser inteligentes, una de las secciones, y él cita a Salovey, que dice que construyendo sobre la definición de inteligencias personales de Gardner, dice que la definición básica de inteligencia emocional se puede no reducir, sino más bien extender a estas 5 capacidades que quiero leer. La primera es conocer las propias emociones. La conciencia de uno mismo, el reconocer un sentimiento mientras ocurre, es la clave de inteligencia emocional. Como veremos en el capítulo 4, la capacidad de controlar sentimientos de un momento a otro es fundamental para la penetración psicológica y la comprensión de uno mismo. La incapacidad de advertir nuestros auténticos sentimientos nos deja a merced de los mismos. Las personas que tienen una mayor certidumbre con respecto a sus sentimientos son mejores guías de su vida y tienen una noción más segura de lo que sienten realmente con respecto a las decisiones personales, desde con quién casarse hasta qué trabajo aceptar. Entonces, el primer aspecto de la inteligencia emocional es conocer las propias emociones. El segundo es manejar las emociones. Manejar los sentimientos para que sean adecuados es una capacidad que se basa en la conciencia de uno mismo. En el capítulo 5 analizaremos la capacidad de desenlace, de librarse de la irritabilidad, la ansiedad y la melancolía excesivas y las consecuencias del fracaso en esta destreza emocional básica. Las personas que carecen de esta capacidad luchan constantemente contra sentimientos de aflicción, mientras aquellas que las tienen desarrollada pueden recuperarse con mucha mayor rapidez de los reveses y trastornos de la vida. O sea, la primera es conocer las propias emociones, la segunda manejar las emociones y lo que acabo de leer. La tercera dice la propia motivación. Como demostrará el capítulo 6, ordenar las emociones al servicio de un objetivo es esencial para prestar atención para la automotivación y el dominio y para la creatividad. El autodominio emocional, postergar la gratificación y contener la impulsividad, sirve de base a toda clase de logros. Y ser capaz de internarse en un estado de fluidez permite un desempeño destacado en muchos sentidos. Las personas que tienen esta capacidad suelen ser mucho más productivas y eficaces en cualquier área que emprendan. Conocer las propias emociones, manejar las emociones, la propia motivación, son los 3 esferas de la inteligencia emocional. La cuarta es reconocer emociones en los demás. La empatía, otra capacidad que se basa en la autoconciencia emocional, es la habilidad, entre comillas, fundamental de las personas.
En el capítulo 7 estudiaremos las raíces de empatía, el costo social de no tener buen oído emocional y las razones por las que la empatía despierta el altruismo. Las personas que tienen empatía están mucho más adaptadas a las sutiles señales sociales que indican lo que otros necesitan o quieren. Esto los hace mejores en profesiones tales como la enseñanza, las ventas y la administración. Ya me dijeron vendedor. Está bien, ¿cierto? Conocer las propias emociones, manejar las emociones, la propia motivación y reconocer emociones en los demás son 4 de las 5 capacidades para la inteligencia emocional. ¿Ven lo que estoy haciendo? Estoy tratando de hacer un resumen para caracterizar esas cosas que hablamos de las emociones y qué significaban. En un libro que se ha vuelto famoso. Trajo el Niño Jesús porque yo pedí un libro y le dijeron a él que este era el más conveniente. El quinto es manejar las relaciones. El arte de las relaciones es en gran medida la habilidad de manejar las emociones de los demás. Repito esa oración. El arte de las relaciones es en gran medida la habilidad de manejar las emociones de los demás. En el capítulo 8 se analiza la competencia y la incompetencia social y las habilidades específicas que esto supone. Estas son las habilidades que rodean la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal. Las personas que se destacan en estas habilidades se desempeñan bien en cualquier cosa que dependa de la interacción serena con los demás. Son estrellas sociales. Conocer las propias emociones, manejar las emociones, la propia motivación, reconocer emociones en los demás y manejar las relaciones son las capacidades, las 5 esferas principales de la definición básica de inteligencia emocional. ¿Qué les parece este cuento de la inteligencia emocional y las cosas que promete? No todas a la vez, porque se viene el espacio de sonidos. ¿Alguien leyó este capítulo completo? No lo leímos completo acá. Niveles de conciencia. Algo esto recuerden que yo lo que hice fue resumirlo y pedirles que por favor consideraran esa lámina en la que se muestra se parece mucho al capítulo anterior, pero que tiene que ver con que en este sistema que hemos estado diseñando como una especie de modelo genérico de un agente inteligente, tenemos una dinámica que conecta las entradas con las salidas a través de un proceso que incluye utilizar reglas lógicas, descripciones lógicas de relaciones en el mundo para conectar lo que uno ve con lo que tendría que hacer en cada caso. Y ahí ya hemos visto varios ejemplos de cómo serían esas reglas y la verdad es que Redula queda lejos, todo lo que trata en bajar. Estamos aquí adentro, por Dios, un desastre de diseño por acá adentro. Hemos visto ejemplos de esas reglas, por ejemplo, la conexión entre una observación de una situación de emergencia y la respuesta que tiene que ejecutar el involucrado en la situación. Pero acá se menciona por segunda vez en el curso un segundo nivel. Este nivel en el que se manipulan los objetos reales es uno, pero acá hay un nivel en el que se manipulan las reglas que manipulan los objetos reales. Es un segundo nivel por esa razón. Es un metanivel. Y en el capítulo anterior vimos que ese metanivel está en las manos en principio, es parte de lo que puede manipular el diseñador de la gente. Nosotros hacemos el razonamiento sobre el razonamiento que va a hacer el agente. Y esos dos niveles nos permiten, por ejemplo, extraer un conjunto óptimo de reglas para generar la conducta que queremos sin demasiada sobrecarga descriptiva, sin tener que meter demasiadas cosas, privando al mismo tiempo a la gente de sus razones finales. Es decir, uno tiene una primera especificación que dice cuáles son las razones finales para conectar una percepción con una acción, pero que al final lo que nos interesa es tener la conexión, nada, nos olvidamos de las metas de alto nivel. Entonces está toda esta reflexión de que el piojo no sabe que es un piojo, simplemente actúa de esa manera y puede su conducta fallar en cierto contexto y entonces está condenado a desaparecer
porque el papá Dios ya no lo toca más después de que nace. Pero un robot que lo diseña un ingeniero o ingeniera puede modificarse, ¿no? El diseñador se da cuenta, oye, no está funcionando bien, reviso su código, decompilo las reglas buscando para qué era que esta regla y vuelvo a recompilar un conjunto nuevo de reglas para que quepa dentro de la memoria del robot y tenga la conducta correcta, haga lo correcto. Aquí, en este capítulo, en el 7, la cosa curiosa y es no sé, a mí me parece que es un recurso a lo que pide el profesor Kowalski de decir, bueno, cuando uno mismo es su diseñador y hace el ejercicio de reflexionar sobre sus metas y la relación entre lo que hace y lo que observa, está siendo consciente. Es, cuando menos, una forma de conciencia. Nuestra capacidad autorreflexiva sobre nuestros propósitos en la vida y sobre las creencias, porque fíjense que la creencia, por supuesto, es lo que conecta esas metas con las acciones, con los juicios que hacemos sobre las observaciones. Es como una emergencia, por ejemplo. Entonces, cuando uno hace ese mismo trabajo, uno está siendo consciente. Y en principio uno podría hacer lo que proponen estos métodos terapéuticos, de lo que comenzamos a hablar en este curso, cambiar sus creencias, procurando mejorar su conducta, por medio de la reflexión, de darse cuenta, era para eso. Eso no cubre todo el espectro de la oferta terapéutica, que dice que con solamente darte cuenta del engrama ya te curas. Pero va un poco en esa dirección, ¿no? Cierto que la reflexión, o sea, darse cuenta, ayuda. Y que además, la otra cosa que queda patente acá y que con lo cual cuadra perfecto este modelo de agente con las teorías de las ciencias cognitivas y la psicología, es esos niveles de funcionamiento, el consciente y el subconsciente, en tándem, o sea, en cascada, si ustedes quieren, al mismo tiempo, está uno y el otro, funcionando en el mismo. Ver a la gente como un proceso complejo, tiene varios niveles, tiene dos subprocesos, si ustedes quieren. Uno puede estar en el batallar cotidiano, incluso inconsciente, y puede estar en el afán de reflexionar sobre la otra cosa. Entonces fíjense que todo esto es un esfuerzo por terminar con un modelo psicológico de las personas, los agentes. Y ahí está, consciente y subconsciente no están aquí por casualidad. Él dice subconsciente, no podría decir inconsciente, ¿no? Y eso, bueno, cuadra con lo que habíamos comenzado a hablar. Tenía varios comentarios sobre sus ensayos. Me parece que todos hicieron un buen esfuerzo por plantear un artículo científico. Yo puedo apreciar la intención, además tomando en cuenta las pocas cosas que yo alcancé a decir en clase para hacer eso. No les puedo enseñar, no puedo ponerme a eso, no hay tiempo suficiente, pero además todos demuestran lenguaje. Lo que suele pasar, tenemos lenguaje con el cual transmitir la idea. Pero también, y esa es una primera observación en la otra dirección, todos caemos, no sé, quizá yo mismo pasó lo mismo, en la tentación especulativa, que es una de las preocupaciones que tenemos desde que comenzó el curso sobre, no nos estaremos pasando con estos cuentos por ejemplo, eso que acabo de decir, solamente enterarme del engrama o volverme consciente, traerlo a la conciencia, reflexionar sobre él, ya me libre de sus consecuencias. Por ejemplo, eso hay evidencia, por supuesto, pero además, otra cosa que vi es que en esa misma tentación especulativa nos dejamos llevar por vendedores de humo. Hay unos charlatanes detrás de esto, que se convierte en una dinámica. Todo el sistema de autoayuda es un gran negocio, eso hay que admitirlo de entrada. Un negocio sobre sujetos vulnerables, personas en condición vulnerable. Si una persona con una afectación psicológica es una persona en una condición vulnerable, un enfermo, aunque no esté patológicamente declarado, pues. Entonces,
eso es más delicado todavía. Y entonces, bueno, pues dicen cualquier cosa, y hay metodología, y hay técnica, y hay... Uno de ustedes, por ejemplo, citó, y no estoy diciendo que esté mal, así te estoy diciendo que hay una tentación especulativa, y que uno cae por la vida de que, bueno, hay gente que vive de eso y tiene muchas cosas dichas y parecieran ser confiables en lo que ha dicho. Son científicos, es la pregunta que uno tiene que hacerse. No porque para darle prerrogativa o para darle título, reconocimiento, sino para poder construir sobre eso, para saber que estamos progresando, que no nos estamos, una de las dimensiones psicológicas que es la autosugestión, uno se está creyendo lo que quiere creer. Uno de ustedes citó a la Iglesia de la Dianética. Han oído hablar de ellos. Es una institución religiosa, pero se presenta como un mecanismo, es toda una organización global de mejoramiento personal que te libra de tus engramas. Y entiendo que hayan llegado hasta ahí porque efectivamente en varios de los documentos de esa iglesia, que son libros escritos por un santo, por un científico que se convirtió en santo para ellos, es una persona transhumana. Se murió, pero como suele pasar con las religiones, sigue teniendo una presencia no corpórea. Esos libros son textos que parecen de psicología y elaboran el concepto de engrama. No exactamente como lo plantea Corbera o como nosotros hemos encontrado la fuente esta de Lashley y todas esas cosas, pero es una memoria, un cuento de que hay un registro de memoria que te impulsa a actuar de cierta manera, y en eso coinciden perfectamente. Y los dianéticos, los cienciólogos, es la iglesia de la cienciología, han hecho un trabajo de popularización, si se quiere, del concepto, al punto de que tienen dispositivos, un aparatico para saber si tú le pegaste el engrama, si lo conseguiste. Te pones a reflexionar agarrando 2 barritas de metálica y hay una agujita que te dice llegó. Y entonces ahí sabes dónde está el engrama y entonces ese es el que tienes que concentrarte. Suena como estoy asegurando, ¿verdad? ¿Verdad que suena como si estoy asegurando? Rodolfo dice, no sé, porque usted siempre suena como si estuviese burlando. No. Lo estoy diciendo por experiencia propia. Yo pasé por ese cuento y me pareció que después era un cuento especulativo, sin duda. Y me he enterado de una cantidad de evidencia que se ha acumulado de personas que han caído en excesos extremos y han terminado muy mal. Ojo, hay también personas muy famosas en esas iglesias. ¿Por qué es una iglesia? Bueno, está registrada en los Estados Unidos y en Europa. La legislación norteamericana y algunos países europeos los obliga a cualquiera que no esté dispuesto a la evaluación científica sistemática, sino que se reserva sus propios criterios, tiene que, y es una organización pública, tiene que declararse iglesia. Entonces por eso es una iglesia. Realmente no es que están promoviendo un culto a un nuevo Dios, nada parecido a las otras religiones en ese sentido. De hecho es mucho más parecido a un foro científico. Ellos apelan a eso. Pero tienen unos dioses vivos. John Travolta, otro loco, ahí se me fue, el de Tom Cruise. Tienen varios actores famosos que son adeptos, seguidores o practicantes de la cienciología. Y, insisto, todo se construye a partir del concepto de engrama. Entonces, ahí hay una tentación especulativa que hay que admitir de entrada y que era una de mis preocupaciones al comienzo del semestre, no preocupaciones, motivaciones realmente, traerle a un curso de lógica para tratar de que nosotros pudiésemos elaborar razones verificables, abiertas, que nos permitan cuando menos protegernos de la manipulación, proteger a otros, ¿no? Traer, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en un proceso científico básicamente? Tú puedes especular, eso es razonable, porque así estamos abriendo el espacio de posibilidades, pero al mismo tiempo tienes que proveer los medios para que esa especulación se pueda verificar, se pueda refutar.
Y ese es el proceso científico, la reputación. Por eso entonces me puse a navegar. El de Coleman es el segundo libro de inteligencia emocional que estoy leyendo. Y quería hablar con ustedes de esto, es decir, no está mal escrito los ensayos, y no tiene nada que ver con la evaluación del ensayo en sí mismo, sino de cuán expuestos estamos nosotros a caer en ese mismo juego especulativo, que no necesariamente es malo o bueno, pero que puede terminar siendo un abuso de conciencias. Están manipulando. O sea, como acabo de leer, que eso hay que aprender a reconocer que lo está manipulando a uno. Fíjense que me parece muy simpático ese resumen que acabo de leer, porque la inteligencia emocional es básicamente una herramienta para que no te manipulen. Y en algún momento del curso, si ya no lo he hecho, me van a escuchar decir eso sobre la lógica. Una herramienta para que no te manipulen. Para que uno sepa dónde está parado y pueda leer al otro, a la otra que está tratando de venderte algo. Eso es en sí mismo una reducción de nuestra comprensión de los demás, porque vemos a los demás como manipuladores, y eso puede tener efectos sobre nuestra propia psicología, nuestra propia manera de pensar acerca de nosotros, pensar y actuar. Bueno, hoy vamos a comenzar en la segunda parte del curso. Esta es propiamente la segunda, aquí comienza la segunda parte del curso, es decir, hasta este capítulo 7 que tenemos en pantalla, llegamos armando el modelo completo. Tenemos el modelo completo de agente. Faltan, por supuesto, los detalles operativos, y hay muchas maneras de operacionalizarlo, y ya vamos a hablar del proyecto después del receso. Pero lo que comienza ahora es una especie de extensión del modelo. Kowalski parió esta idea del modelo, eso pasó hace 20 años, digamos unos 4 o 5 años, dándole la vuelta a la idea de agente. En aquel momento se estaba popularizando la noción de agente, y además la noción de agente que se estaba popularizando era muy antilógica, era muy de pensar en la gente sin preocuparnos mucho por los sistemas de representación interna que utilizara. De hecho, hay toda una serie de críticas, de ahí salió la noción de agente, contra tener un robot, por ejemplo, que manipule una imagen mental del mundo, porque eso lo hacía torpe, básicamente. Bueno, eso se discutió muchísimo, y la propuesta de Kowalski, la razón por la que salió al ruedo, es para defenderlo. Ya va. Lo que pasa es que la representación interna también tiene que estar bien pensada, para que sea eficiente, para que le permita hacer algo al filósofo ese que están ahí como petrificados sin reaccionar, porque estaba pensando. El diseño no es trivial, el diseño de esa mente no es trivial. Y entonces en ese proceso de sacar el modelo se da cuenta de que otras maneras de describir a los agentes podían reconciliarse con la lógica. Y lo que viene de acá en adelante del curso es un intento de hacer eso, de reconciliar a la lógica con otros enfoques del modelado de agentes. Y entonces hoy comenzamos a hablar de teoría de juegos. Hay una teoría bastante más antigua, data de mediados del siglo pasado, 1944, el texto que les voy a mostrar, escrita por un célebre computista y un economista, John von Neumann. Él es el papá del computador con memoria para guardar el programa. Él no es el papá del computador, el papá del computador es Turing, pero fue John von Neumann el que se le ocurrió, ¿y por qué no ponemos esos programas en la memoria? Y los leemos de ahí. Diseñó una de las primeras computadoras. Era un matemático realmente, pero era un genio, por otras razones, emigrante europeo y toda la cosa. Y él, en ese proceso de buscar describir a las personas, propone una teoría que las describe y que se aprovecha de lo que ya para entonces era un enfoque matemático de nuestras preferencias, de cómo describir a las personas a partir de sus preferencias, utilizando una noción matemática que se llama utilidad. Nosotros tenemos dice esta teoría, alguna medida de la utilidad de las cosas, de las acciones, que nos permite escoger entre ellas. Para mí es más útil una barra de chocolate ahorita que,
no sé, el libro de Coleman. Y entonces yo cojo el de barra de chocolate, por ejemplo. Y hay la intención de von Neumann era crear una teoría matemática de la economía, del comportamiento económico. Y entonces por eso fue que se unió con Morgenstern, que es era un economista célebre en aquel momento, y escribieron ese libro en el que plantean la teoría de juegos. Ese es muy curioso porque, como le digo, eso se construye sobre la teoría de utilidades, que son las utilidades, ya vamos a ver, lo pasado otra vez. Y lo que hace von Neumann es plantear una teoría de la economía. Está pensando en la economía, desde la matemática, un purista, el papá de la computación moderna, por ejemplo. O sea, fíjense la clase de personalidades y de cruces interdisciplinas. No había básicamente barreras entre unas y otras. Pero al mismo tiempo, quizás un poco posterior a eso, se desarrolla esta noción de la toma de decisiones utilizando las utilidades. En otra teoría, que llaman la teoría de decisiones, que también tuvo su propio desarrollo, se volvió famosa e incluso ahora es parte de lo que se conoce como la investigación de operaciones. Son modelos matemáticos con los cuales uno toma decisiones razonables, racionalmente. Entonces, claro, al decir racional, tiene que tener algo de lógica. Lo que dice. Bueno, lo que vamos a ver en el capítulo 8 es esa reconciliación. La lógica que hemos estado viendo combinada con la teoría de decisiones en particular, que como nosotros ya tenemos el concepto de agente, cuadra perfectamente con el jugador de un juego. El agente nuestro va a ser un jugador de un juego y en el proceso va a tomar decisiones. Y lo que Kowalski va a hacer es, como su estilo habitual, con un lenguaje lo más simple que puede, mostrar todos estos conceptos, cómo se conectan unos con otros, qué son las utilidades, cómo se reconcilia la utilidad, la representación de las preferencias con utilidades con la representación de las creencias y las metas en lógica, cómo ambas cosas se conectan. Eso es lo que vamos a leer en el capítulo 8. A ver. Esto conecta, si revisan otros documentos, por ejemplo, el libro de inteligencia artificial de Russell Norvig, que es uno de las Biblias de la disciplina, tiene toda una jerarquía de agentes, ¿no? Todos los tipos de agentes. Y hay un modelo de agente basado en utilidades. Ese es el que corresponde con esta parte. Hay correspondencia conceptual. Más. Bueno, ese es el cuento grueso. En la forma habitual, estamos otra vez aquí frente al texto de Kowalski, vamos a leerlo. Y el texto del capítulo 8 se denomina el dilema del prisionero, que es uno de los tipos de juego, no es el único. O sea, lo que yo les propongo es leerlo como hacemos en la forma habitual. Y hoy tengo, a petición de Taniana y Luisota, una aplicación local nacional del dilema del prisionero, que yo le llamo el dilema del prisionero del bachaquero. Yo sé que eso ya pasó de moda en diciembre, pero igual yo ya había hecho el bueno, pero no van a dar frío. Todavía sí. Claro, pero ya hay cambio, entonces ya no importa. Ya tú vas a ver, la idea es que no importa. 6 meses más ya no importa. Ojalá. Todos queremos que se resuelva, por Dios. Bueno, vamos a ver cómo es el asunto del dilema del prisionero y después volvemos a Venezuela. Dice, imaginen que su desesperación por enriquecerse tan rápido como sea posible, hablando de bachaqueros, usted considera varias alternativas, infiere sus consecuencias más probables y decide que la mejor es asaltar el banco más cercano. Este es usted pensando en otra vida, por supuesto, ustedes no se atreverían a robar nada, pero este es un agente racional considerando todas sus opciones. Persuade usted a su mejor amigo Keith, aquí acaban de mencionar un personaje por nombre y apellido, el profesor Keith Clark, es amigo del profesor Kowalski de toda la vida, fue mi profesor también, un señor que no es conocido por su meticulosidad en particular, una gran persona pero un poco desordenado, se está burlando de él. El profesor usted es su mejor amigo Keith, conocido por su meticulosidad y atención a los detalles, de que le ayuda a planear y ejecutar el crimen. Gracias al esfuerzo coordinado, ambos tienen éxito en entrar al banco durante la noche, abrir la bóveda y huir con un buen millón de libras esterlinas, que sigue siendo más o menos esa cantidad, 1.65 millones de dólares al momento de escribir esto.
como botín que guardan en el compartimiento de las maletas de su vehículo. Ya tenemos el escenario, ¿no? Están huyendo con un robo. Desafortunadamente, tanto tiempo en la pobreza se refleja en el estado de ese vehículo y usted es retenido por la policía que le reclama conducir de noche sin uno de los faros. O sea, la policía lo detiene por otro crimen menor, no importa. Al revisar su vehículo, los policías descubren el buen millón de la cajuela, o sea, descubren el dinero. Usted se declara ignorante del origen del dinero, pero tanto usted como su amigo son arrestados como sospechosos de un robo. Sin testigos y sin confesión alguna, la policía no puede condenarlos salvo por poseer propiedad robada, que apenas implica 1 año de cárcel. Apenas 1 año. Sin embargo, si alguno confiesa el crimen en detrimento del otro y el otro no confiesa, el primero obtiene la libertad plena y el segundo es condenado a 6 años de cárcel. Si ambos confiesan, entonces ambos compartirán la pena de 3 años de cárcel. Ese es un escenario de dilema del prisionero. Y los números no son casuales. No tendrían que ser eso, los números pueden ser otros. Pero la relación entre los números es muy importante. Define el tipo de problema, define un dilema del prisionero. Ya lo vamos a ver con más cuidado. Fíjense que esto es una pena pequeña de 1 año comparada con 6 años de cárcel, que son más que 3 años de cárcel, por supuesto. O sea, hay un orden de penalidades. Uno podría decir una utilidad inversa o una utilidad negativa. Yo quiero 0 años de cárcel, eso es mi preferido. Pero si me toca coger, pues dame un solo año. Pues. En todo caso, no me metan los 6 años, que es lo peor. Esa sería mi preferencia. Y entonces uno puede tener una función de utilidad racional para una persona que no le gusta vivir en la cárcel. ¿A quién le gusta vivir en la cárcel? No sé. Usted está suponiendo que un ser racional no quiere estar preso. Y entonces su preferencia va a ser el mínimo tiempo posible. O la máxima libertad. Ustedes saben que esos son duales. Digo yo. O sea, ¿ven? Estas son suposiciones básicas. Este es un ejemplo con el clásico dilema del prisionero. En teoría de juegos, el problema de decidir entre estas alternativas de acción se presenta frecuentemente como en una tabla en la que las filas y columnas representan las acciones de los agentes y las celdas representan los resultados esperados. En este caso, la tabla queda como está en pantalla. Fíjense que aquí están las acciones que puede ejecutar cada uno de los 2 agentes. La tabla sirve con 2 agentes. Si tuviésemos más agentes en el juego, y puede haber más agentes en el juego, la teoría es para cualquier cantidad, pues la tabla no serviría. O uno podría hacer una tabla para cada par de cosas, pero ahí tendría el inconveniente, tendría la ventaja de que puede ver las acciones de cada quien. Es decir, en este modelo de agentes podemos representar las acciones, las alternativas de acción que tiene cada agente, que también lo podemos hacer en lógica, ¿no? No queda en forma de tabla, pero tenemos una lista de las acciones, de los ejecutables que hemos llamado nosotros. Pero algo que tienen aquí, que no tiene tan claro en aquel modelo, es el resultado posible. Cada uno de estas celdas caracteriza un resultado posible. En este caso, además, no tendría que ser así, el resultado es además individual. Cada uno sufre algo diferente. Si Keith confiesa y usted confiesa, usted se gana 3 años y Keith se gana 3 años. Pero si usted confiesa y Keith no confiesa, usted se gana 0 años y Keith va de cabeza 6 años a la cárcel. Usted lo traicionó. Si por el contrario Keith confiesa que lo traiciona a usted y usted no confiesa, se voltea la tortilla. Y en el peor escenario, peor porque salen ambos perjudicados, por eso es el peor en esa comprensión, pero van a ver ustedes que no es el peor. Usted se gana 1 año de cárcel y aquí también, vamos a confesar. Como dijeron lo que pasó. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece el planteamiento? ¿Habían visto antes el dilema del prisionero? ¿No? Nadie les había mencionado teoría de juegos. ¿Sí? Otros modelos de teoría de juegos. Este es un solo tipo, muchos tipos. Ya vamos a ver unos ejemplos ahorita.
Bueno, a ver, noveno ídolo. Esto que les voy a decir entonces les va a sonar pesado. Hay quienes creen que en este dilema se resume la humanidad, nuestra conducta frente a nosotros, nuestra conducta colectiva. Siempre hay un dilema, no hay un juego. Y normalmente hay un dilema como este. Si yo coopero y el otro coopera, salimos beneficiados, algún beneficio parcial. Menor que el que yo tendría si no coopero y el otro sí. O sea, si manipulo al otro y lo friego. Yo tengo 0 años y él tiene 6. ¿Será claro? Y entonces, como ya eso nos ha pasado 2 veces, alguna vez me pasó y tú me engañas a mí, no te voy a confiar en ti más nunca en la vida. O sea, la próxima vez ¿cómo es? No coopero. Confieso, ¿cómo es? No digo nada, pues. Y entonces, pero este es el peor. Primero, el que termina siendo la peor condición. La peor condición, la mejor condición, disculpen ustedes la confusión, voy para allá. Este es el peor, ambos terminaron los 3 años, cuando ninguno de los dos confiesa que tenemos la ventaja. Si nos importáramos ambos, la mejor solución sería este cuadrito. Pero como... no sería que uno lo traiciona. ¿Ah? El peor no sería el que lo traiciona. Claro, el peor es que uno traiciona y el otro no. Esa es la peor configuración para uno, pero para otro está 0 años de cárcel. Bueno, por eso, pero ese sería el peor escenario, ¿no? O sea, los que están aquí. La mayor traición, no, el peor escenario es que los dos están en la cárcel lo máximo. Exacto. No, lo máximo no, hay parte del tiempo. Sí, que los dos pasan mucho tiempo en cárcel. Pues. O sea, aquí es donde termina atracado el juego. Ahora, aquí hay una cosa interesante. Peor, mejor. Esto es un juego de optimización. ¿Será posible buscar la mejor solución todo el tiempo? Pues sí. Bueno, sería la mejor solución, ¿no? Claro, pero lo que van a ver en tu momento es que lo que tenía fondo en mente es decir primero que nada que esto no es un juego de optimización tradicional. Y nada más y nada menos que no es un juego de optimización tradicional porque no hay un solo punto óptimo. Depende de cada agente. Como tenemos... Entonces, ¿cuál es el mejor para Keith? Lo mejor para Keith es no ir a la cárcel. Punto. Y si el tipo tiene claustrofobia, va a hacer todo lo posible por eso. Lo mejor para Kowalski es no ir a la cárcel. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ambos se verían tentados en principio a qué? A escoger por aquí y a escoger por aquí, con lo cual van a la cárcel. Poco tiempo, menos tiempo de que si ambos abren la bocota, pero van a la cárcel. Es un subóptimo, colectivo, en procura de un óptimo personal. Bueno, eso es lo que el profesor trata de elaborar aquí dentro de un momento. Yo quiero leer el texto de Kowalski y después ir a leer una traducción que hice de un fragmento del libro de von Neumann. Es grande y difícil de leer, además es matemático, tiene una teoría críptica. Pero yo quiero que se lleven ese pedazo porque esta suposición de la optimalidad o no optimalidad es clave. La esencia del teorema de la teoría de juegos es la suposición de que no es un problema de optimización tradicional. Si fuese un problema de optimización tradicional, nos podemos poner de acuerdo en una función de utilidad y tener un solo óptimo, o cuando menos una forma sistemática de conseguirlo. Ese es el detalle. Cuando yo concedo que el otro tiene derecho a su propia comprensión del mundo, estoy concediendo, o estoy suponiendo también que no me puedo poner de acuerdo contigo. O sea, que tengo que respetar tu teoría, tus preferencias, tu función de utilidad personal. No tiene que ser la mía, ni tiene que ser una compartida. Esa es
Bueno, pero eso nos condena a los otros. Ese es el detalle. Entonces, bueno, permítame seguir leyendo entonces. Si los dos prisioneros pudieran consultarse, se pondrían, obviamente, este otro de esos sutilezas que pasa con Kowalski. Él dice obviamente, y las preguntas las hago yo, obviamente. De acuerdo, de que la mejor opción para ambos es no confesar y evitar perjudicar al otro. Para evitar esto, la policía los separa antes de que puedan hablarse. Así que cada uno debe decidir qué hacer sin saber lo que el otro hará. Esa es parte también de las condiciones del dilema. No pueden ponerse de acuerdo, no pueden comunicarse. No pueden negociar entre ellos, por ejemplo. Eso sí, para impedir las complicaciones. Por supuesto, es una condición esencial y hay relajamientos de esas condiciones que dan otro tipo de problemas. La lógica del dilema del prisionero. A ver, ¿cuál es la lógica del dilema? El dilema del prisionero tiene una representación natural en términos de las metas y creencias del prisionero. Si me arrestan, entonces confieso o no confieso. Están las dos opciones posibles. Y esta es el disparador, si ustedes quieren, es que se ve preso. ¿Cuáles son las creencias? Bueno, me arrestan, es parte para que se dispare la disyuntiva. Pero además hay un conjunto de reglas que describen ya no cómo reducir la meta a las acciones, cosa que aquí está resuelto, confieso o no confieso, son las dos acciones posibles, o una sola acción y su opuesta, la no acción quiero decir, sino que en lugar de eso, las reglas que están acá son más bien reglas para medir las consecuencias de una o de la otra. No se usan para generar la acción, sino generar las consecuencias de la acción. Entonces fíjense que les decía que normalmente nosotros no hemos estado pensando en las consecuencias medidas así como en los resultados de que yo haga esto y el otro haga lo otro. Eso no lo hemos hecho. Es la primera vez que tenemos un verdadero sistema multiagente aquí. En un sistema multiagente yo tengo que tener en cuenta las consecuencias de las acciones de los agentes. No porque no podamos hacerlo, no hemos podido hacerlo. Cuando la consecuencia de que la zorra alabe al cuervo es que el cuervo suelta el queso y la zorra puede tomar el queso. Ahí están previstas las consecuencias, pero aquí es la consecuencia combinada de la acción. Dicho sea de paso, se puede modelar la zorra y el cuervo como un juego. También, ¿no? Ese es un sistema multiagente, pero esta es la primera vez que nos volvemos conscientes de que tenemos que modelar los resultados. Outcomes, se le dicen en inglés. Entonces aquí están las reglas que definen los resultados. Un prisionero es condenado a 0 años de cárcel si el prisionero confiesa y el otro prisionero no confiesa. A 6 años si el prisionero confiesa y el otro confiesa. Y a 3 años si el prisionero confiesa y el otro también confiesa. Un prisionero es condenado a 1 año de cárcel si el prisionero no confiesa y el otro tampoco. Ahí están las reglas que definen el juego, simplemente. Entonces uno podría hacer un programa, como lo que hemos estado viendo en la arquitectura esta de la gente con el ciclo, que juegue el dilema del prisionero y se queda ahí congelado sin hacer nada. Y decir, esa es la conducta racional, o no. ¿Cómo se resolvería? Vamos a ver cómo se resuelve. Entonces se asume desde luego que los prisioneros creen lo que les dice la policía. También se asume que ambos prisioneros saben que el mismo trato le ha sido ofrecido al otro prisionero. Sin embargo, el análisis que hacemos al final de este capítulo puede ser fácilmente modificado para cubrir otros casos, ¿no? Ahora, ¿qué queremos hacer primero antes de analizar el caso particular? ¿Cuál es la lógica general del juego? En general, cualquier juego de dos que se represente con una tabla puede también ser representado con metas y creencias. Por ejemplo, una tabla con esta estructura general, las dos acciones, A, B, la del jugador de arriba, y 6D, la del jugador de la izquierda, y aquí están las correspondientes combinaciones. Esta tabla tiene el efecto dañino de que nos hace creer que siempre vamos a poder indicar la consecuencia para cada agente. Hay consecuencias que son globales, que pueden ser para los dos, o para otra persona, o para otra parte del mundo. Eso no tiene que ser así. Ya van a ver ustedes incluso que el mismo rompe la regla. Pero esta es una manera de representar la forma genérica. La creencia que haría el primer jugador obtiene el resultado AC si el primer jugador realiza A y el segundo jugador realiza C, por ejemplo. Entonces esta es la consecuencia para el primer jugador de esta, y esta es la consecuencia para el segundo jugador de esta y esta. Y puede ser diferente. Entonces ahí están las reglas que definen una especie de plantilla genérica para jugar cualquier juego. Noten que de acuerdo a las circunstancias un jugador puede saber o no los resultados del otro agente.
Y entonces viene el título ¿debo llevar el paraguas? ¿Qué es eso ahí atravesado? Bueno, como es que se plantea, bueno, si eso es así, si podemos tener una especie de lógica genérica para los juegos, ¿qué tal si aplicamos esa lógica en otros contextos? Para ver si podemos empezar a tener una especie de metodología para modelar cualquier situación de agentes como un juego. Y entonces, este es un ejemplo de un agente muy elemental que está solo en el mundo contra el mundo. El otro agente es la naturaleza. Antes de discutir cómo resolver el tema del prisionero, es útil compararlo con el aparentemente no relacionado problema de decidir si debo o no llevar el paraguas al salir de casa en la mañana. Lo hemos mencionado antes aquí en el curso, ¿no? Podemos representar el problema del paraguas como un juego contra la naturaleza. Estas son mis opciones, llevar o no el paraguas, y estas son las opciones de Papá Dios, que llueve o que no llueve. Entonces, si llueve y llevo el paraguas, sigo seco. Si llueve y llevo el paraguas, cargo el paraguas. Son dos consecuencias para que, por cierto, las esté sufriendo la gente de arriba. Papá Dios no le importa. Mentira, él sí está preocupado por nosotros, pero digo, no las sufre. O las disfruta, ¿no? Aquí tiene que disfrutar de estar secos, supuestamente sigue sano, pero tiene que andar con el apartico ese. Ya no pesa, no son compactos, se acaban en el bolso, en la cartera, pero antes era una cosa así monstruosa. Pueden ser monstruosos también todavía, además son muy livianos con aluminio, pero era incómodo, pues. Ahí hay un costo. Entonces se puede ver que seguir seco es el beneficio y cargar el paraguas es el costo. A menos que alguien te diga que cargar el paraguas es elegante, entonces se convierte en un beneficio. Digo yo. Fíjense, todas esas son elementos del modelo que hay que tomar en cuenta, que es el verdadero, cuál es el costo y cuál es el beneficio. Si llueve y no llevo el paraguas, me mojo. Y esa es la consecuencia clara. Ando más ligero de ropa, pero ahora voy a mojado. Si no llueve y llevo el paraguas, sigo seco y cargo el paraguas. Y si no llueve y no llevo el paraguas, sigo seco. O sea, ahí tienes un juego elemental. Podemos modelar el juego desde el lado de la gente, utilizando metas y creencias para esa gente. Si salgo, entonces llevo el paraguas, no llevo el paraguas, salgo, para tenerlo disparada la observación, cargo el paraguas, si llevo el paraguas, sigo seco, si llevo el paraguas, sigo seco, si no llueve, me mojo si no llevo el paraguas y llueve. Usted puede controlar si lleva o no el paraguas, esa es la decisión de la gente, ¿no? Pero no puede controlar si llueve o no llueve, esa es la decisión del mundo, del Dios. Dios no existe, no, sí, el mundo. La mejor que puede hacer es estimar la probabilidad de que llueva. Esto suena familiar. En el capítulo anterior, cuando consideraba si robar o no el banco, escribí: puede controlar si robas o no el banco, pero no puedes controlar si vas a ser capturado y condenado. No solo son posibilidades lejos de tu control, sino que ni siquiera puedes predecir su ocurrencia con certeza. Lo mejor que puedes hacer es estimar sus probabilidades. Es el mismo cuento. Para decidir estas interacciones diferentes, usted debe inferir sus consecuencias, juzgar las utilidades y probabilidades de esas consecuencias y escoger la acción con la mayor utilidad esperada global. Suponga que usted juzga que el beneficio de seguir seco si llueve es significativamente superior al costo del inconveniente de tener que cargar el paraguas, llueva o no llueva. En ese caso, usted debe llevar el paraguas, si usted estima que la probabilidad de que llueva es relativamente alta. Pero usted debe dejar el paraguas si usted estima que la probabilidad de que llueva es relativamente baja. Noten el uso de las palabras relativamente por aquí, ¿no? Pero esto que está en este párrafo es un ejercicio de toma de decisiones. Ya va a saber qué hacer si no le incomodan el relativamente alta y el relativamente baja. Cualitativo. No tiene que saber exactamente cuál es la probabilidad. No tiene que tener un número asignado todavía. Basta con que sepa que, oye, hoy no va a llover. Ese sol, no hay una nube en el horizonte. No va a llover en la mañana. Estoy bastante confiado en eso. Un análisis estadístico te diría, no, hay un 0.1% de probabilidad de que llueva. Porque en los últimos 10.000 días que tenemos en registro, por allá hubo un par de días en los que llovió a pesar de que tempranito estaba el sol así. Ese es el análisis científico. Pero usted no tiene esa data, ni tiene tiempo de sacar la cuenta, le basta con su análisis cualitativo, con la información gruesa que tiene. Entonces se puede tomar decisiones sobre probabilidades sin tener el número, cuando uno tiene el juicio grueso.
aplicando teoría, bueno, ese ejercicio de combinar probabilidades con la decisión es teoría de decisiones. ¿Qué tan probable es que este sea el resultado? ¿Qué tan probable es que este sea este otro? Yo prefiero el que es más probable. ¿Sí? Pero teoría de decisiones va un pelo más allá, que es donde comienza el uso de las utilidades. Yo puedo tener una utilidad esperada. Una utilidad esperada es el promedio ponderado de las utilidades de cada uno de los posibles resultados. ¿El promedio ponderado? ¿Suena? ¿Está el mundo claro? Vamos para allá. Esta clase de pensamiento, que combina juicio de utilidad con estimado de probabilidad, es el tema de la llamada teoría de decisiones. De acuerdo a esos postulados, uno debe sopesar la utilidad de cada resultado posible de una acción con su probabilidad y luego sumar todas las utilidades alternativas, así sopesadas, para medir la utilidad esperada total de esa acción. Al final uno debe seleccionar la acción con la mayor utilidad esperada. Ya va, esto es sopesar, más alternativa. ¿Qué es eso? Vamos a ver cómo es que funciona. En el caso de decidir si llevarlo en el paraguas, supongo que usted considera que el beneficio de permanecer seco es D. Primera vez que aparecen las variables que no son de tiempo. Segunda vez que aparecen variables en el libro. En esta parte del libro, por supuesto. Variables numéricas, quiero decir. Uno puede ver que la proposición es una variable cualitativa, cierto o falso, pero eso no cuenta. Es decir, está haciendo el ejercicio de tratar de reconciliar la representación lógica discreta, cualitativa, con una representación numérica. Está metiendo números en el asunto. El costo de cargar el paraguas es C, el costo de mojarse es W, la probabilidad de que llueva es P y la en consecuencia de que no llueva es por menos P. Entonces, la utilidad esperada de llevar el paraguas es igual al beneficio de permanecer seco menos el costo de cargar el paraguas, D menos C. Ahí no hay probabilidad. ¿Por qué? Porque si llueve el paraguas, puede estar seco, pasa lo que pasa. Suponiendo que el paraguas cubre completamente, ¿no? Suponiendo además que no es uno de esos sitios donde el viento corre, te levanta y te rompe el paraguas, entonces te vas a mojar igual. Esa clase de suposiciones, un buen paraguas aquí. Son por supuesto todavía escenarios muy puros, muy gruesos también. Hay una cantidad de variantes que uno tendría que tomar en cuenta en un ejercicio particular. Por otro lado, la utilidad esperada de no llevar el paraguas es el beneficio de permanecer seco si no llueve, menos el costo de mojarse si llueve. La probabilidad de que no llueva por el beneficio, menos la probabilidad de que llueva por el costo. Aquí sí aparece la probabilidad. Por ejemplo, si el beneficio de permanecer seco es igual a una barra de chocolate, ¿qué es eso? Bueno, aquí viene la otra cosa interesante de las utilidades. Tengo que medirlas. ¿En qué unidad? Bueno, en algo que te guste. Ah, bueno, chocolate. ¿No? Ustedes vieron El abogado del diablo, película con todos autores famosos. Chubis, actriz, no, 3 actores famosos. Bueno, esos fueron los nombres. En algún punto Al Pacino, el diablo, ya echa a perder la película si no la han visto. No se perder. Le dice a ¿cómo se llama este muchacho? Dios. Matrix, sí. Keanu Reeves. Que el amor está sobredimensionado, que es equivalente a comer grandes cantidades de chocolate. Reduce un beneficio a otro, a la misma unidad. Entonces, más o menos lo que estamos haciendo nosotros acá. Es un ejercicio de reducción. ¿Será siempre posible? Es la pregunta. ¿Cuál es la limitación de ese ejercicio? El costo de cargar el paraguas es de 2 barras de chocolate y el costo de mojarse es 9 barras de chocolate. D igual a 1, C igual a 2, W igual a 9. La utilidad esperada de llevar el paraguas es menos 1 y la utilidad esperada de no llevar el paraguas es 1 menos 10 P. Ah, claro, la probabilidad no la hemos asignado. ¿Y qué hago? No importa, no lo tiene que asignar. Por lo tanto, si la probabilidad de que llueva es mayor que .20, usted debería llevar el paraguas. Si es menor que .20, usted no debería llevar el paraguas.
Si es exactamente punto 20, entonces no hay diferencia en barra de chocolate si usted lleva o no el paraguas. ¿De dónde salió eso? Una igual a la otra. Despeje la P. Así se comparan utilidades. Sin saber la P. Yo no sé la P, pero yo sé que es más que 20. O es menor que 20. Tengo problemas todavía si es igual que 20. Ahora que sea exactamente igual que 20. Tenemos mala suerte, ¿verdad? No, estoy seguro. Eso me puede hacer. El punto de todo esto es que así funciona la teoría de decisiones. Te da cierto espacio para tomar las decisiones de acuerdo a los valores que tengas a la mano. Y en algunos casos ni siquiera tenés todos los valores. Eso lo hizo muy popular en su momento. El uso de la teoría de decisiones es normativo. Es decir, te dice qué hacer, lo que debes hacer. Por cuanto postula una situación ideal caracterizada por estimados de cálculos utilitarios que solo podemos aproximar en la realidad. En la vida real tendemos a compilar esas decisiones rutinarias en reglas más simples, representadas por metas y creencias. Si salgo y es probable que llueva, entonces cargo el paraguas. Es probable que llueva si hay nubes negras en el cielo, es probable que llueva si ha sido pronosticado por el canal de clima. Ahí no está la probabilidad por ningún lado, ni el cálculo tampoco. Pero la conducta es más o menos la misma, salvo casos patológicos. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a utilizar la misma estrategia para resolver el dilema del prisionero ahorita. Es decir, él va a tratar de señalar utilidades y vamos a hacer el juego del cálculo de utilidades para ver cómo nos queda la decisión final. ¿De acuerdo? Tal como en el caso anterior con el paraguas, en el que usted decide cuándo sale, usted puede controlar sus acciones aun si se encuentra con el dilema del prisionero. Pero no puede controlar el mundo a su alrededor. En este caso, usted no puede controlar las acciones del otro prisionero. Puede, no obstante, tratar de predecirlas también como sea posible. Suponga que usted emplea el método de teoría de decisiones y considera que la utilidad de ganarse N años en la cárcel es menos N, es un costo, ¿no? La probabilidad de que Kiss confiese es de P y por tanto de que no confiese es 1 menos P. Entonces la utilidad esperada de que usted confiese es 3 si Kiss confiesa y 0 si no lo hace. Es decir que la utilidad esperada de ese curso de acción es menos 3P más 0 por 1 menos P es menos 3P. La utilidad esperada de confesar usted. La utilidad esperada de no confesar para usted es menos 6 si que confiesa y menos 1 si no lo hace. Así que sumando las dos es menos 6P menos 1 por 1 menos P, con lo cual me da menos 1 menos 5P. ¿Qué tenemos ahí claramente? ¿Qué era P? P era la probabilidad de que confiese. Si la probabilidad de que confiese es alta, la utilidad esperada de que usted confiese es menos 3. Podemos comparar estos dos números, menos 3P con menos 1 menos 5P. Bueno, hacemos lo mismo que antes, lo igualamos y nos quedamos la P. ¿Para qué P me conviene? Y entonces voy a saber de qué lado me voy a poner. Pero resulta que la utilidad de que usted confiese es mayor que la de no confesar. Ya tenemos un primer juicio. Menos 3P es mayor que menos 1 menos 5P. Siempre, para todo P. Por lo tanto, sin importar cuál sea la probabilidad P de que Kiss confiese, usted siempre estará en ventaja confesando. O sea, la decisión racional según teoría de decisiones es confiesa, traición al otro. Les dije al principio que este era el resumen de la humanidad. Bueno, este es el resumen que nos quieren vender. El resumen de la humanidad es que nos conviene ser egoístas. Y le estoy dando los numeritos. No, pero usted seguro que nos jugó Kikiriwiki. No, yo no he jugado ningún Kikiriwiki. Yo le dije a ustedes que esos son los valores y les expliqué por qué. 6, 3, 0 y 1 años de cárcel. Estos negativos acá porque son costos. Y no le he puesto valor a P. O sea que no he hecho nada nuevo. Desafortunadamente, si Kiss es tan sagaz como usted y tiene las mismas creencias, metas y utilidades suyas, entonces va a decidir de la misma manera. Confesar en contra suya, en cuyo caso ambos tendrán con toda seguridad ganados sus 3 años en la cárcel, porque ambos optan por traicionar al otro. Ambos estarían mejor olvidando todo ese asunto de la teoría de decisiones, arriesgándose y rehusándose a confesar, en cuyo caso ambos tendrían 1 año de cárcel, menos tiempo. Pero hay otra moraleja para esta historia, que lo malo no es la teoría de decisiones, sino su propio juicio egoísta acerca de la utilidad. Suponga que en lugar de lo que ha hecho usted se preocupara y ocupara tanto por Kiss como por usted mismo y considerara que la utilidad de que usted gane N años de cárcel y Kiss M es la suma de las dos.
ya su modelo de utilidad no es personal, es colectivo, incluye al otro. Y no necesariamente lo considera igual a usted, sino que para eso es un M y para usted es un N, es un número diferente. Entonces la utilidad esperada de que usted confiese es menos 6 si que confiesa y menos 6 si no lo hace, entonces le da menos 6 como utilidad esperada de confesar y menos 2p menos 4p de no confesar. Pero ahora la utilidad de su confesión es menor o igual que la de no confesar, menos 6 es menor o igual que menos 2 menos 4p para cualquier valor de p. Por lo tanto, de nuevo, sin importar el valor que se asigna a la probabilidad p de que confiese, no hay ninguna ventaja para usted en confesar. En este caso, además, si X tiene las mismas generosas creencias, metas y utilidades suyas, entonces va a decidir de la misma manera, no confesar y ambos terminar asegurado el año de cárcel mínimo. ¿Cambió el modelo? No, no cambió el modelo. Es que usted está cambiando el criterio, la función de utilidad que utiliza para tomar la decisión y está tomando en cuenta el sufrimiento del otro o el beneficio del otro. Pero preocuparse tanto por aquí como por usted mismo podría sonar un poco ingenuo, ¿no? O sea, tampoco es que igual que yo. Para ser más realista, supongo que usted quiere aquí la mitad de lo que se quiere usted mismo. La utilidad de que usted gane n años de cárcel de X m es menos n, que es la suya, más un medio m, que es la de X. Entonces la utilidad esperada de que usted confiese es menos 4.5 si confiesa, menos 3 si no lo hace, al sumar las dos me da menos 3 menos 0.5p. La utilidad esperada de que usted no confiese nos da ahora menos 0.5 menos 4.5p. Note que menos 3 menos 1.5p es igual a menos 0.5 menos 4.5p cuando p es igual a menos 0.5. Por lo tanto, si usted cree que la probabilidad de que p de que confiese es menor que 0.5, entonces usted no debe confesar. Pero si usted cree que la probabilidad es mayor que 0.5, entonces usted debe confesar porque él lo va a fregar. Sí, él va a hacer lo mismo, ¿no? Qui pro quo, visto la frase en latín, mano a mano, ojo por ojo. Punto 5. ¿Qué significa una probabilidad de punto 5? 50%. ¿Qué significa en términos de conocimiento una probabilidad de que algo sea 0.5 de probable? O que los dos confiesen o que los dos no confiesen. Que es igualmente probable que confiese que no confiese. Es decir, que no tengo idea de qué va a hacer. O sea, mi total ignorancia, yo no conozco a Keith. O sea, es un buen ladrón, pero yo no sabía más nada de él. No sé qué va a hacer. No puedo predecir su futuro. Ni siquiera tengo una idea. Dice, no, es un pana, ¿no? Cuántas veces nos hemos caído a palos juntos y, no sé, una historia detrás, somos familia. No se va a meter con la familia. ¿No? Esa clase de criterios difusos que nos permiten sesgar una decisión en algún momento. Punto 5 es el medio. No tengo idea de qué va a hacer. En ese caso, considerando además que su beneficio es la mitad del valioso que el mío, yo no podría tomar la decisión todavía. Tengo que ver cómo lo sé. No, ese carajo me va a fregar. Entonces sí se ha apuntado la decisión. Yo sospecho, yo le vi esa mirada en los ojos. La última vez que ¿se dan cuenta? Bueno, a mí me encanta este ejercicio porque el profesor acaba de diluir toda esta discusión de que la parafernalia de que no es óptimo, ¿no? Acá hay un óptimo, claro, pero es porque él está colectivizando la función de utilidad, la está haciendo partícipe del otro lado, está pensando en el beneficio del otro. Vamos a ver si eso es posible. A mí me encanta mostrar este caso hablando de eso, de pensar en el beneficio del otro antes de irnos a desayunar. Tal como ocurre en el caso de decidir si cargo o no el paraguas al salir, estos cálculos son un ideal normativo, al que apenas nos podemos aproximar en la práctica, en la realidad, lo que quiere decir. En la realidad tendemos a compilar estas decisiones en reglas de conducta representadas con metas y creencias. Por ejemplo, esta. Si me ofrecen un trato y el trato me beneficia, el trato daña a alguien más de lo que me beneficia y la persona es mi amigo, entonces rechazo el trato. Si me ofrecen un trato y el trato me beneficia, el trato daña a alguien más y la persona no es mi amigo, entonces acepto el trato. ¿Qué les parece a ustedes
esas dos reglas de conducta. Vamos a examinar mientras ustedes lo piensan. Son las 9:22 a 10 para las 10. ¿Sí? 10 para las 10. ¿Mm?